si usted no está dispuesto a terminar esa catarsis. Entonces el problema con esto es que lamentablemente entramos a manosear el alma de la gente. ¿Ve? Hay gente que se pone a provocar este tipo de experiencia cuando realmente no están capacitados para que esa persona, una vez entra en catarsis, rescatarlo y sacarlo de ella. ¿Me da cuenta? No solamente son elementos espirituales, por eso siempre dije al principio de este curso, que nosotros debemos tener un conocimiento multidisciplinario. Saber entonces cuando yo trabajo esa espiritualidad, saber entonces cuando yo trabajo el aspecto cognitivo, emocional, para yo hacer una sabia intervención. Por aquí, mi hermano. Creo que cae también dentro de la pregunta que está haciendo. Me quedé pensando, yo estaba haciendo hoy un review de la primera clase y la segunda. Y entre las preguntas que tenía, una de las más importantes para mí es la siguiente. Cuando usted estaba hablando que en los casos de psiquiatría, que ellos consideran que todo es la lógica y el raciocinio, ¿verdad? Que cuando a veces que todo viene de adentro y es producto de nuestra imaginación que se refleja afuera, pero realmente no existe, que es algo que está dentro de nosotros. Según la psiquiatría. Ok, según la psiquiatría. Ahora, esto es una situación que yo la he vivido de cerca, me ha tocado de cerca, con una persona que lleva 22 años, donde constantemente han habido, se ha ido a la iglesia, se manifiestan los demonios, y lo libertan, pero cuando sale de la iglesia, muchas veces en la misma casa vuelve otra vez a haber una manifestación, right? So, ¿qué pasa? Esto ha sido in and out. Pero ha llegado un punto donde yo sé que hay cosas espirituales, pero también me pregunto si a veces esas cosas uno mismo las provoca. Porque, en el sentido de que habla tanto, muchas veces se enfoca tanto en eso, no que si los demonios me están molestando, esto, lo otro, que no sé si se ha metido tanto en eso, ¿entiende? Que cuando usted comenzó a hablar de lo psiquiátrico, la persona está cuerda. Está bueno, está completamente en sus 5 sentidos. Pero cuando hablamos de lo espiritual, siempre hay una manifestación, ¿verdad? Vengan a hablar lengua y todo. Pero ha habido momentos donde yo me he puesto a meditar. Y yo digo, bueno, Señor, ¿será que dentro de su mente ya se ha acondicionado a que estos son demonios y eso sale espontáneamente? ¿O verdaderamente hay una legión en la persona? Y por eso no ha habido liberación, porque pues, yo he tratado de ver todos los aspectos, pero como usted estaba mencionando, ¿no? Que a veces una persona piensa que vio a alguien y no lo vio, porque eso está en su imaginación, o sentiste esto según la psiquiatría. Pero como yo he visto esto durante 22, 24 años aproximadamente, y yo lo he presenciado, yo lo viví. So, he tenido varias interrogantes, aunque me voy por la espiritual, pero me quisiera saber, o sea, en qué estado mental tal vez, si esto espiritual ha afectado lo mental también, I don't know. Ahí está el detalle, cómo trabaja el departamento, estamos departamentalizados, y por eso hablo de lo multidisciplinario. El problema es que la iglesia hace un trabajo, vamos a decirlo de esta manera. Trabajamos la raíz del asunto de la espiritualidad de esa persona, vamos a decir fuerzas externas, entiéndase en demonios, acuérdense, demonios, daimon, seres inteligentes, atacan con un objetivo, hay una maquinaria detrás de todo eso, que hay que saber identificarla, pero vamos a suponer, hipotéticamente, es decir, como ejemplo, que el ataque viene de afuera, entiéndase una malicia, pone una atadura a la persona, a ver, todo ataque es de afuera hacia adentro. Suponiendo, hipotéticamente, porque aquí entonces se crean otros issues y podemos trabajar el tema de si un cristiano puede ser atacado por demonios o versus la posesión, que son dos cosas muy diferentes. No está sirviendo al Señor. ¿Perdón? La persona no está sirviendo al Señor ahora mismo, y sí, han habido ataduras por muchos años. Si la persona, ya por eso, ya yo entonces tengo un trazo de saber, si no le sirve al Señor, pues esa persona está secuestrada en su voluntad.
Eso es lo que hacen los demonios, secuestran. Y de hecho, cuando usted va a ver, trabaja el mundo de los espíritus, y podemos hablar vasto sobre el tema, entiéndase la santería, la brujería, cuando ese tipo de trabajo, los demonios, cómo se manifiestan y cómo trabajan. Número uno, secuestran la voluntad de la persona. Por eso se hablan de trabajo para romper relaciones, matrimonio, y muchas veces resultan, porque la maldad muchas veces es más tangible que lo bueno, que la benevolencia, porque es así. Se cuenta, muchas veces lo malo se hace más tangible, se hace más real. Entonces, en ese caso donde no hay sangre, entiéndase, cuando hablamos de sangre estoy hablando de que la persona ha confesado a Cristo como el único exclusivo Salvador, que es un caso más fácil de entenderlo. Lo más difícil es cuando usted encuentra cristianos endemoniados. No, es apartado. O sea, apartado. Ahora mismo no le sirve al Señor. Ahora mismo. Pero es apartado, o sea, conocer la Biblia. Más difícil. Más todavía, porque, acuérdate, te digo, el asunto entonces se puede hacer un trabajo de liberación, pero no es la misma liberación que dar libre y vivir en libertad. Exacto. Son dos cosas muy distintas, son tres fases. Entonces, el problema acá es que nosotros hemos tratado eventualidades, es decir, pensamos que resolvimos el asunto en el evento tal, y eso es una gran contradicción. O sea, cuando usted me dice que usted resolvió todo en un retiro, usted está equivocado. Los retiros son puntos de inicio, puntos de transformación, puntos de inicio. Entonces la iglesia tiene que hacer un trabajo post. La Biblia dice bien claro cuando Jesús trabajó estos casos, que Cristo dijo, el demonio cuando sale, ¿qué hace? Pero ¿qué dice? Y luego vuelve. Ajá. No, pero antes de eso hay algo bien clave en ese verso. No hay algo de descanso. Pero dice regresaré. ¿Se dio cuenta el verbo? ¿Regresar qué significa? Volver al lugar de origen. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de un ciclo. ¿Qué significa? Ya por ese pasaje, Cristo está revelando que lo malo que salió de ti va a regresar. Se dio, trata el pasaje con la altura que él se merece. Si está diciendo que regresará, entonces usted debe entender que hay ciclos espirituales. Cuando Jesús fue atacado en el desierto significa alabar para hablarte, los desiertos son para que Dios te hable. Y Jesús no tuvo problemas con los demonios porque los ató ¿dónde? Porque más adelante dijo que nadie puede saquear la casa si primero ¿qué? Jesús nunca tuvo problemas con los demonios porque se encargó de que atarlos ¿dónde? ¿En dónde? En el desierto. Ahí lo ató, pero dice que se apartó por un tiempo. ¿Qué es lo que significa? Que cíclicamente iban a regresar. Entonces, lamentablemente, hemos educado a nuestra gente, le hemos enseñado a la gente que ya resolvió eso y se acabó. Pero cuando se habla de eso que regresa, siempre el texto dice, ¿verdad? Regresa para todo el mundo. Haya la casa adornada, ¿verdad? Vacante. Cuando habla vacante, está hablando de una persona que fue liberada, pero ya no está firme en el camino. Podría decirse, el detalle bien se lo expliqué, que lo que tenía el autor, porque hay que ver qué es lo que tiene el autor en mente cuando está escribiendo eso. La fotografía mental que tiene el autor cuando está escribiendo ese texto bíblico es visualizando un soldado romano que después de haber terminado sus funciones de milicia regresa a la casa, se despoja de su vestidura y se sienta a hacer nada. El despojarse de sus vestiduras, ¿qué significa? Exacto, habla de vulnerabilidad. Y eso aplica para todo. Es lo que llamamos el contragolpe. Cuando se trabaja estos asuntos espirituales se llama el contragolpe. ¿Qué es el contragolpe? Es cuando hay una respuesta del infierno en el mundo espiritual porque usted causó un estrago en el mundo espiritual en contra de las tinieblas. Ejemplo de Elías. Hemos mencionado mucho a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Después de una gran victoria en el Monte del Carmelo, después usted lo ve debajo de un enemigo. Huyéndole a una mujer. Exacto. Y también presentamos pues unos postulados en base a eso, pero después de una victoria, ¿qué vino? Una reacción depresiva, muy crónica, muy fuerte. Tuvo que el Señor venir con diferentes manifestaciones. Se le manifestó de tres maneras: en viento, en terremoto, y dice que Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Silbido. O sea, se le presentó como Elías nunca lo había visto antes.
Ya Elías lo conocía como fuego y lo conocía como viento, pero no lo conocía en el siglo pasado. Y aún después de esa manifestación de exhibición de la gloria del Señor, aún así, que también le trajo el snack, él comió y ¿qué hizo? Entonces, ¿qué sintomatología depresiva presenta ese texto? La pérdida de apetito, el complejo de inferioridad, yo no soy mejor que sus padres, a lo cual el texto después nos enseña en su lectura completa y panorámica, que en cierto momento el Señor le dijo, tú no estás solo, porque yo he preparado ¿qué? ¿Sobre cuántas rodillas que no se han doblado abajo? Va a decirte mucho. Exacto. Pero él tiene un complejo de inferioridad, yo no soy mejor que mis padres. Lo otro es que él piensa que él es el único, se siente solo, y él piensa que no es mejor que sus padres. ¿Ve? Un complejo de inferioridad. La pregunta es, ¿eso se iba a sanar espiritualmente? No se iba a sanar espiritualmente, porque eso no era un problema espiritual. Ese era un problema que almático, del alma. Cuando hablamos alma, mente, voluntad y emoción. Y hay tantos casos muy particulares. Y regresando también a la pregunta de Helen, en la cual abrimos esta exposición en la última clase de esta jornada de neuroeducación cristiana, es saber entonces dónde están las líneas, dónde lo espiritual pone su línea y pasa a lo clínico. Entonces, usted, como dije, no puede estar reprendiendo un demonio que no existe en esos momentos. Ha habido casos, yo he hecho intervenciones, administraciones, que realmente la persona no está endemoniada. La persona lo que pasa es que está expresando que una raíz de amargura, un coraje que vino a mente, que hizo con ese coraje, lo expresó. Entonces se puso a reprender un demonio allí. Y la persona estaba crujiendo y daba la impresión que esa persona estaba endemoniada, pero no estaba endemoniada. Con una simple expresión decirle, ¿qué te ha pasado? ¿Ves? Pero nosotros lo hemos todo condicionado a manifestaciones carismáticas. Lamentablemente hemos creado heridas, incluso más, como siempre le he dicho en la clase, heridas espirituales. Esas son malas prácticas que hacemos. Casos como ese, he visto casos más crónicos todavía, casos pero sólidos. Cuando ya hay un caso de psiquiatría, no importa lo que usted pueda hacer, nada de eso funciona. Entonces después usted puede hacer conjeturas, decir, no es que la persona no tiene fe, no es que, entonces que la familia no está haciendo esto, o no está haciendo lo otro. Son diferentes casos que usted puede estar enfrentando, pero usted debe tener estos principios de neurociencia. Yo no estoy hablando de psicologizarlo, tampoco le hablé de los extremos, tampoco de espiritualizarlo todo. Usted debe tener conocimiento multidisciplinario para saber que donde acabó lo espiritual comienza lo clínico. Entonces el problema es que después liberamos a la persona, pero no le damos herramientas. Y hay que darle herramientas para trabajar su alma. Ese es el problema de la mayoría de las personas, que Dios les liberta de la drogadicción. Usted pensó que, y programas, yo me acuerdo de programas de rehabilitación, que solamente eso era ayuno y oración. Yo tengo que decir que eso va a ser un trabajo incompleto. Cuando usted viene a ver, las personas que salen de ahí salen hasta peor. Yo le hablé del caso, que cuando yo pude identificar esto en una persona que me llamó, le pregunté una pregunta muy sencilla, le hice una pregunta clínica, no espiritual. Y aquí voy a poner el mejor ejemplo para tal vez darle un poquito más de forma a la pregunta que hizo él. Me hace esta pregunta, o sea, esta persona me llama y me dice, tengo un deseo grande de meterme droga. Yo le hago una simple pregunta, Ya yo sabía que Dios lo había libertado de la droga hace muchos años, a raíz de que, de un overdose, de una sobredosis. Yo hice la pregunta bien sencilla, pero clínica, bien sencilla. Le pregunté, ¿hace cuánto fue tu última sobredosis de droga? Esa pregunta, lo cual le contesta, después de un silencio, haciendo el ejercicio reflexivo, retrospectivo, le digo, pues fíjate, hace 7 años atrás, en esta misma fecha, en este mismo mes y en esta misma semana. ¿Ves? Se dio cuenta, yo como, vamos a decirlo de esta manera, como el que está interviniendo con esta persona. Y yo tengo el conocimiento, sé cómo trabajan los ciclos espirituales, los ciclos emocionales. Yo solamente le hice una pregunta. Tal vez si no tengo el conocimiento, empiezo a indagar otras áreas y estaría perdiendo mi tiempo. Porque eso es lo que hacen los demonios. Los demonios levantan distracciones.
¿Por qué? Porque no quiere la liberación de esa persona. Estaba poniendo desde afuera, estaba poniendo una atadura en este muchacho, lo estaba regresando a ese punto de origen. Con una simple pregunta lo desarmé. ¿Y para qué citan esos ciclos? Para darte un plan de lectura y saber que no importa las oraciones que pueda hacer, el verano va a llegar. ¿Y el verano qué pasa en el verano con el clima? Con la temperatura. Inevitablemente, ¿no? Eso es verdad en lo espiritual y también es verdad que en lo natural. Usted puede orar mucho para que el otoño no llegue, pero ¿qué marca un otoño? ¿La caída de qué? Por más que usted ore, ¿qué va a pasar con el otoño? Pero también, por más que usted ore, sabe que después de un invierno, ¿qué viene? ¿Y qué se canta de los cantar? La tórtola anuncia que ya el invierno ha terminado. ¿Se da cuenta? Entonces pasamos temporadas espirituales, temporadas emocionales, temporadas de pareja. Usted no puede vivir una eterna luna de miel, eso es mentira. Eso es un amor idealizado, eso es mentira. Entonces, ¿para qué yo debo tener conocimiento de esos ciclos? Para yo hacer plan de lectura y poder anticiparme a cuando hay un cambio de temporada y yo estar preparado. La luna tiene fases cíclicas, las tiene. Y los ciclos de la luna muchas veces afectan que las cosas que pasan en la tierra. Por eso es que hablamos, y de hecho hay casos de gente lunática. Jesús sanó a quién? Gente lunática. ¿Qué eran los lunáticos? Eran las personas afectadas por las fases de la luna. Lo que pasa es que después por ahí se habló de la leyenda del hombre lobo. Eso es una leyenda, pero hay una verdad ahí. Es una persona afectada por los ciclos de la luna, porque los ciclos de la luna afectan las cosechas, afectan el comportamiento y las corrientes del mar, por la ley de gravedad. Entonces, si yo le digo que hay ciclos en el alma, usted tiene que descubrirlo, porque eso es personal, eso es parte de su mapa. Usted tiene que descubrir, mira, usted tiene que sacar tiempo para conocerse. ¿Usted escuchó eso? Usted tiene que sacar tiempo para conocerse. Decir, ¿por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Por qué yo estoy reaccionando de esta manera? No me gusta, no me siento bien conmigo mismo y no sé por qué estoy comportándome de esta manera. Pero si ya usted tiene la herramienta de que usted opera, trabaja y es afectado por ciclo, usted tiene que entender su ciclo, diagnosticarse en qué tipo de ciclo usted está, porque muchas veces usted puede interrumpir un ciclo y muchas veces usted puede generar y crear un nuevo ciclo. En una mujer, cuando usted quiere embarazar a una mujer, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Interrumpir su ciclo. Porque la mujer tiene que un ciclo menstrual. Conforme ese ciclo menstrual, mire, para que usted vea lo complejo que es esto. Yo a mi esposa, ya yo conozco sus ciclos menstruales. Yo estoy hablando con la mayor de las responsabilidades. Ya yo sé que existe algo que se llama el síndrome ¿qué? Premenstrual. Significa que porque hay un baile y una fiesta de hormonas, ya yo sé que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo sé que su temperamento se puede alterar, pero no hay nada con shopping la solución. Adelante. No, estoy vacilando para poner un poquito. Estoy trabajando su elefante. ¿Se da cuenta? Entonces también yo sé que tiene momentos fértiles y todo eso afecta a sus emociones. Entonces yo como esposo, yo tengo que ser comprensivo, lo suficientemente maduro para identificar y hacer esas lecturas. Ya yo sé que acabo de cumplir 37 años. Ya pronto, en un par de años, voy a llegar a los 40. Yo sé que por más que yo ore, no que llore, por más que yo ore, también va a haber un cambio de vida inevitable. Y va a llegar la andropausia y el climaterio. La andropausia es la menopausia masculina. Y voy a querer regresar a ser joven de vuelta, porque hace un clic acá en los neurotransmisores, la cual el cerebro me engaña. Me dice que para ser entonces exitoso y productivo, yo tengo que regresar a esos años de la adolescencia. Y todos esos mecanismos se dan de una forma inconsciente. Entonces, si usted no conoce eso, cuando su pareja vaya a pasar esas temporadas, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a formar y a generar una crisis. Entonces, no puede estar
no puede estar reprendiendo un diablo que no la generó. La generó usted mismo. ¿Ve? Entonces es tiempo de asumir responsabilidad y yo tengo estos criterios. Ya yo sé, yo tengo a mis hijas estudiadas, ya yo sé que ya están pasando por unas etapas. Yo tengo que ser comprensivo, dentro de lo que cabe ser comprensivo. Yo sé que hay cosas que yo como padre las voy a sufrir, pero me las tengo que aguantar. Por ejemplo, y muchas veces caemos en negación. A mí se me hace difícil entender que ya mis hijas están grandes, especialmente la del medio ya tiene 17 años, versus 37 años que yo tengo. Hay una sumatoria, hay una matemática allí. Si yo entiendo esa dinámica y no estoy compaginado con mis hijas, voy a cometer errores con ellas. Las puedo estar lastimando. Yo tengo que entender que tengo hijas que tienen una estructura emocional muy distinta. Y por eso ya yo no cuestiono al Señor, porque yo sé que yo soy un hombre muy distinto. Soy muy distinto. Y tal vez por mi estructura emocional, el Señor no me asignó un varón para que yo fuera su padre. Mi estructura emocional, para mí, entiendo yo, es la perfecta y la adecuada para tener hijas. Yo no cuestiono al Señor porque no tuve un hijo y esto y lo otro. No, yo resolví eso. Yo resolví eso, resolví ese issue, resolví ese asunto. Pero se da cuenta, todo es material de estudio. Usted tiene que tener esta herramienta a la hora de intervenir en un caso. Si la persona, por ejemplo, una persona que está desquiciada, que esa persona se está tratando a nivel de psiquiatría, que están trabajando fármacos con esa persona, usted tiene que entender que el aspecto clínico muchas veces es tan terrible ese cuadro clínico, y tengo a mi memoria muchos casos, donde usted se puede frustrar porque por más espiritualidad que usted quiera hacer, la persona no la puede corregir. ¿Y cómo usted cuestiona eso? Yo puedo hablar mucho sobre el tema, mucho. Muchas veces yo he estado en situaciones de impotencia donde no he podido hacer absolutamente nada. Y se me ha dicho, no, que si guerra espiritual, que si a esto, lo otro, que si algo genealógico, y eso es lo más difícil. Porque ministrar de afuera es fácil, pero ministrar dentro de la casa eso es más difícil todavía. Detrás de un micrófono cualquiera saca pecho. Pero usted sabe lo que es enfrentarse a una manifestación espiritual donde esa persona prácticamente se desfigura y adopta un comportamiento facial de una persona anciana cuando esa persona es joven. El tema es bastante complejo. Pero los principios de neurociencia, neuroeducación, lo que no estamos trabajando todo esto, es para establecer esas líneas multidisciplinarias. Y yo creo que a raíz de todo lo que hemos aprendido en estas clases, es tan poderoso, esta información es tan poderosa. Usted tiene que saber, primero, cómo la digiere. Y número 2, cómo la transmite. Eso es algo que usted debe conocer. Ustedes se han expuesto a una enseñanza que no es para que ustedes salgan de aquí con un juguete, un muchacho de Día de Reyes, mago, y usted salga ahí solamente a presentar el juguete. Entonces, esta información primeramente está para ¿qué? Para empoderarnos, para hacernos crecer y sobre todo para nosotros integrar. Si esta información no tiene poder ayudarle a usted, entonces usted no es el indicado para ayudar a nadie. Bien, neuroplasticidad. Ya rescatamos y trabajamos estas preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas ahí que están pululando en el aire. Pero yo quiero cumplir con este PowerPoint, cumplir con todo el contenido, y esto es parte de la clase, no le hemos salido del tema, pero nos quedamos hablando de la neuroplasticidad. Uno de los mitos que yo he tratado de desmitificar en esta clase es la frase, la cual se discute mucho y es bastante polémica. ¿El genio nace o se hace? Se hace. Se hace. Se acuerda que también se aplica mucho al mundo del liderazgo, la cual dice: ¿el líder nace o se hace? Se hace. Pues yo creo que las dos. Tú naces líder porque a nivel de espermatozoide, ¿qué es un espermatozoide? Un líder. Es un líder. Exacto, que fue el primero que se fundó. ¿Hay menos aquí? Exacto. Entonces todos nacimos siendo líderes, ¿sí o no? Bueno, somos líderes. Ahora, no solamente nacemos, tenemos que hacerlo. Tenemos que formar. Entonces, por muchos años, me acuerdo, en mis años en los cuales yo me criaba, ese concepto estaba bien marcado.
y solamente nosotros asociamos liderazgo solamente para un tipo de persona. Ahora, si usted se da cuenta que realmente esto no es para un grupo, sino para todo, ahora cambia que su percepción del tema. Cuando solamente pensamos que el pastor es el pastor de la iglesia, usted está hablando de un tipo de pastorado. Porque hemos asociado que el pastorado es el líder de una congregación de 4 paredes. Y eso no es pastoral. Estamos acá, eso no es pastoral. Eso es un tipo de pastoral. Usted puede desarrollar una pastoral siempre y cuando usted sea el líder de un grupo. Por eso se dice que en términos de terapia familiar, el primer pastor, ¿quién es? El padre. Porque es el pastor de quién? De esa familia, de esa casa, de sacerdote. Entonces usted pensó y ha delegado en el pastor situaciones y ha puesto y ha cargado en ese pastor funciones que usted no sabía que usted está llamado a ejercerlo. Lo que pasa es que hemos asociado, mal asociado, que el pastoral solamente este individuo o esta mujer que es líder de una congregación. ¿Ve cómo cambia todo el sentido del concepto? Acuérdense que aquí en la universidad estamos trabajando conceptos. ¿Qué son conceptos? Son ideas. A mí me cambió mucho el concepto pastoral. Antes pensaban que el pastor es solamente el pastor de 4 paredes. Y si usted no tiene un templo, usted no era pastor. Y déjeme decirle que el templo no hace el pastor. Ahora mismo en mi trabajo yo desarrollo una pastoral. ¿Yo debo de ser pastor en mi trabajo? Pregunta, ¿yo debo de ser pastor en mi trabajo? No. ¿Cómo yo desarrollo mi pastoral? Yo decido la forma en la cual yo voy a manifestar mi pastoral. Yo estoy trabajando con muchachos, que la mayoría de ellos son analfabetas, son gente de diferentes bagajes, cargados de traumas, pero yo los visualizo a ellos primeramente como alma de salvación. Y sobre todo que los miro yo que son recursos humanos. Y los respeto, número 1, como humanos, y número 2, los respeto como profesionales de ese tipo de trabajo. Pero la pastoral que yo cargo, inevitablemente, me lleva a verlo con ojos pastorales. Entonces yo tengo un tipo de compasión por ellos, por ese grupo. Y de vez en cuando, de una manera disimulada, inteligente y sabia, les ministro el alma. ¿Yo debo ser pastor? No. Ahora mismo que estamos aquí, ahora mismo que estamos haciendo, ahora mismo, ¿yo estoy dejando de ser pastor? No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando, educando, claro está, pero esto se llama una pastoral educativa. ¿El pastor Daniel deja de ser pastor? No. Ahora, porque el pastor Daniel y mi persona ahora mismo no tenemos una congregación de 4 paredes, ¿dejamos de ser pastor? ¿No se da cuenta? Entonces hemos mal asociado que templo con pastorado. Entonces, exacto, hay que desmitificarlo. Esa expresión, voy para la iglesia, incorrecta totalmente. Mire, le voy a demostrar a ustedes que nosotros estamos tan incompletos, incorrectos en muchas cosas. ¿Cómo se llama la silla donde usted lleva a una persona que está discapacitada o con necesidades especiales, que tiene problemas en su articulación, en su hueso? ¿Cómo se llama eso? Eso es incorrecto. La silla no es de ruedas, es una silla con ruedas. Es una silla que rueda. Una silla con ruedas. No una silla de ruedas, nosotros decimos silla de ruedas, eso es totalmente, es un disparate. ¿Se da cuenta? Y nosotros repetimos el disparate. Ay, lo hacemos elocuente porque lo produce silla de ruedas. ¿Se da cuenta? Pues de la misma manera nosotros estamos plagados de mitos. ¿Ves? Que a través de la educación, eso es lo que hace la educación. La educación te libera. Entonces, el mito está arraigado que solamente el genio se nace y solamente son este tipo de personas, porque usted asocia la palabra genio, por ejemplo, yo asocio la palabra genio con nombres. Albert Einstein, genio físico-matemático. ¿Con quién más usted puede asociar este genio? Genialidad. Da Vinci, Miguel Ángel. Y usted puede evocar todas esas figuras que estudiamos en diferentes campos del saber. Pero ahora, ¿cómo es que yo saco ese concepto, lo desarraigo de su mente? Decir de que genio no es solamente Albert Einstein, sino que usted es un genio en potencia.
¿Sabe cuál es el problema? Que usted no se lo cree. Ese es el problema. Ese es el problema, porque ahora mismo si yo empiezo a indagar y esculcarlo a usted internamente una introspección, muchos de ustedes no se sienten capacitados. Muchos de ustedes no se sienten capaces. Muchos de ustedes piensan que el tiempo se le pasó. Y muchos de ustedes tuvieron dificultad para sentarse ahí. Porque usted tal vez dijo, se me pasó el tiempo, ya es tarde para aprender. Y eso es una mentira a nivel de neurociencia, en todos los sentidos. Entonces el problema hoy día no es con la visión. El problema hoy día, se lo voy a decir, no es un problema espiritual. Y doy más fuerte en este asunto, insisto en el asunto. Un problema espiritual, lo voy a decir, es un problema cognitivo. Porque el problema no es la visión, el problema es la visualización. ¿Me capta? ¿Me dio a entender? Sí. Porque hablamos mucho de visión, el lenguaje de visión, la visión para esta iglesia, la visión para esta ciudad. El problema no es la visión. El problema es que usted no se visualiza dentro del cumplimiento de esa visión. Me repito, el problema es que usted no se visualiza dentro del cumplimiento de esa visión. Entonces el problema espiritual no, el problema no está en la visión, el problema está en que usted no es capaz de visualizarse. Porque, mire, este es un problema que en todos los llamados que Dios hace en la Biblia, primero tuvo que corregir los llamados. Es que ellos, ninguno se sintió capaz. Moisés, ejemplo. ¿Moisés se sentía capaz, sí o no? No. Estoy. Exacto, era tartamudo. Y esa es una de las excusas de Moisés. Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? Él sentía que no tenía la edad suficiente. ¿Y cómo el Señor corrige eso? Con un principio de identidad. Identidad de idea. El Señor está diciendo, yo tengo la idea que antes que tú nacieses, a nivel biológico, ya yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías, cuando yo decidí que tú fueras profeta, yo no consulté contigo mismo. De hecho, cuando yo lo decidí, todavía tú no habías nacido. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor empieza a corregir problemas de identidad de gente que no fueron capaces de visualizarse dentro del cumplimiento de esa visión. El problema espiritual no, el problema es que neurocientífico. Entonces existe algo que se llama neuroplasticidad, y esto ha revolucionado la educación. ¿Qué dice la neuroplasticidad? Que su cerebro a nivel de física es plástico, es elástico. Eso significa que es un músculo. Y como todo músculo, ¿qué pasa si el músculo usted no lo trabaja? Se pone flácido. Exacto, se contrae. Y no funciona con la suficiente fortaleza que él está diseñado a hacer. Entonces, se ha descubierto que los músculos tienen memoria. Por ejemplo, ¿y cómo yo creo una memoria muscular? Exacto. Ajá. Y cuando voy al gimnasio, para yo crear memoria muscular, ¿qué tengo que hacer? ¿Levantar qué? En ese momento, en esa jornada, en esa disciplina, donde yo empiezo a levantar esos objetos pesados, yo estoy haciendo algo a nivel de memoria. Yo estoy tatuando mis músculos. Le estoy creando una memoria. Y para que esos músculos puedan crecer, ¿qué necesitan? Un rompimiento. Y como duele. Un rompimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando usted deja la rutina de levantamiento de pesas? Lo que se había tonificado, ¿qué ocurre? Ahora, si usted después decide regresar a la jornada de ejercicio, ¿qué va a pasar? Va a sufrir el mismo dolor de vuelta. Ahora, yo le estoy dando, mire, le estoy dando material visual a su cerebro para que pueda entonces correlacionar los conceptos. Si yo le digo que ese es el problema que usted ha tenido con la lectura y con su cerebro. Entonces hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo usted tiene esa gran capacidad para retener tanta información y a poder hablar de todos los temas. Sencilla disciplina. Yo hago eso que está ahí. Mi cerebro está que levantando pesas. ¿Cómo mi cerebro levanta pesas? Leyendo. Haga adelante. Ahí, en eso que usted estaba diciendo ahora, en la primera clase, Ajá. usted habló de lo del síndrome
del pensamiento acelerado. SPA. Y usted dijo que era como brincando, Ajá. como el caballito, algo así usted dijo. No, mono de rama es rama. Ah, ok. Usted dijo que una de las razones por las cuales muchas veces nosotros no tenemos retentiva, o cuando estamos leyendo algo pasamos por alto la esencia de lo que verdaderamente significa, es porque estamos saturados de información y que debemos de crear un sistema. Ajá. So, por ejemplo, a mí me ha sucedido eso, y como usted lo trajo a la clase y ahora lo está diciendo, Ajá. so, ¿qué tipo de sistema o estrategia uno puede implementar cuando está haciendo algún tipo de estudio o de lectura Ahí va. para mantener, para que la esencia de lo más importante al least se te quede aquí y no se te olvide? Porque yo puedo estar escuchando un estudio, un seminario importante, en el momento mientras lo estoy oyendo, yo digo, wow, qué tremendo, eso es para mí, lo voy a guardar. Luego, después de 8 horas, se me olvidó. Y digo, caramba, entonces tengo que estar apuntando a el tiempo que lo escuché. Exacto, pero eso pasa cuando no conoces la neuroplasticidad ni la dinámica neuronal que se da dentro del aprendizaje. Y eso es neuroeducación. Conocer el comportamiento del cerebro, ¿para qué? Para convertirlo en tu aliado. Porque muchas veces nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros. Es el cerebro. Como no lo conoces, no lo pones a funcionar como él debiera. Entonces sí, estamos saturados de mucha información, pero lamentablemente no hemos puesto ¿qué? No hemos puesto gavetas. Porque dentro de una mesa de noche o un gavetero, otra palabra para gavetero, usted guarda la ropa. Percha, sí, eso en el closet. Ajá. El biuro. Bueno, el biuro, sí. El biuro que tiene diferentes ¿qué? Compartimientos. Entonces, ¿cómo usted le da buen uso a los compartimientos? Poniéndole Organización. Diciendo, destinando, esta gaveta es para qué? Para el medio. Esta gaveta es para qué? Para la ropa interior. Esta gaveta es para tal cosa. Lo mismo es en el cerebro. Entonces el concepto orbidal, que regreso al concepto orbidal, es la forma en la cual el cerebro almacena información. Lo que nosotros llamamos orbidal es lo que el cerebro decidió guardarlo de una manera que no tenga acceso a él. Sigue estando la información, pero el acceso no es fácil. ¿Vio? Así que se trabaja el concepto de orbidal a nivel de neurociencia. Aunque sea una información buena. Sí. ¿Por qué si no es un tema de tu interés? Ajá. Es un tema de tu interés, tú quieres estudiar el libro que sea o el tópico que sea, y aún siendo de tu interés, ¿por qué entonces el cerebro decide descartar esa información? Muchas veces el cerebro lo decide porque tú se lo permitiste. Se lo permitiste. ¿Cómo así? Vamos para allí, vamos, no se me tiran aguantando, vamos para allí. Vamos por la John John. Yeah. Si conoces neuroplasticidad, entonces tú condicionas, tú educas tu cerebro a que él registre de la forma que tú quieres que registre. Es decir, tú tienes que crear tu propio bureau. Y entonces cuando se habla de que hay un problema cognitivo, Pues ahí es neurofisiológico. Entonces ahí necesitas otros canales para trabajar eso. ¿Ves? Porque todo es válido, todas las aportaciones que estás haciendo son válidas. Pero déjeme exponer y déjeme desarrollar todo lo que estoy diciendo y al final de la clase vamos a dar espacio a eso porque si no, no voy a poder desarrollar todo lo que tengo. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Ok, pero muy valiosa su aportación. Si yo conozco la neuroplasticidad, yo voy a entender que entonces mi cerebro necesita atención y necesita ejercicio. Cada vez que yo leo estoy haciendo un esfuerzo neurofisiológico y también cognitivo. Y mire, se ha descubierto que si usted desarrolla el hábito de la lectura, usted lo está haciendo usted está previniendo. Es una forma de prevención de Alzheimer. ¿Sabía eso? Si ahora mismo usted sabe que dentro de su árbol genealógico hay historial de Alzheimer, ¿qué usted tiene que hacer? Ponerse a leer. ¿Se da cuenta? Entonces nadie va a leer por usted. ¿Quién lo va a hacer? Entonces hay gente que dice, pero es que yo comienzo a leer y entonces de momento estoy pensando en otra cosa. Miren, no me menciona el diablo, por favor. Porque empieza a abrir la Biblia y cada vez que abre un ataque del diablo, ningún diablo. Es usted que no tiene disciplina.
No tiene disciplina. O le da sueño. Su mente no está entrenada y es culpa suya. Se lo tengo que decir la buena Y por forma. eso mismo es que te duele la cabeza y te da sueño. Exacto, lo llama Porque estás estupor. ejercitando. Sí, un tipo de estupor que llama. Tipo de cansancio mental. Pero es culpa suya. Perdone que se lo diga de esta manera, es culpa suya. Entonces eso le crea frustración, ¿pero por qué? Porque usted no ha sacado tiempo para entrenar su cerebro. Mire la fotografía. Hay que tonificarlo, es un músculo que hay que tonificar. Entonces, yo tengo que hacerte la pregunta. Además de la Biblia, ¿qué otro tipo de hábito de lectura tú tienes? Usted tiene. Usted tiene hábitos de lectura. Yo quiero preguntar, hablamos de Biblia. Ok, vamos a circunscribirnos porque estamos en educación cristiana. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted tiene hábito de leer la Biblia? Usted lee la Biblia solamente cuando visita el templo. Porque si usted hace eso, usted no está ayudando a su cerebro. Usted tiene plan de lectura. Porque me gusta la compañía Kindle, que ha desarrollado un plan de lectura para que cada día usted consuma en 15 minutos un buen plan de lectura, de manera que cuando culmine el año, usted habrá leído toda la Biblia. Hay agendas que... Hay agendas. Yo tengo hasta 2 agendas. Y están digitalizadas. Y usted lo puede poner, configurar con su correo electrónico y el mismo le va a avisar, le va a decir, mira, estás atrasado en la lectura. Sí. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no logran ese hábito de lectura? Porque no se ejercitan, porque no tienen la mentalidad. Se dicen que los europeos leen alrededor de 17 libros al año. ¿Usted sabe cuánto leemos los hispanos? 1 y más leído. 1 y más leído. ¿Me escuchó eso? 1 y más leído. La cultura norteamericana, porque nosotros hablamos mucho del gringo. El gringo es profesional. Y a mí me encanta la mentalidad del gringo. Déjeme decirlo de esa manera porque es la manera que se le dice. ¿Ah? Hay gente que tiene hábitos de lectura. Exacto. Siempre están leyendo, se informan en todo. El hispano, nosotros no nos educamos. Y si nos educamos es solamente reducimos la educación a un tiempo de nuestra vida o reducimos la educación solamente a una universidad. Pero también incluye el sistema educativo de aquí, Ajá. que dan clases de lectura. Mi hijo a veces tenía 2 en el semestre de lectura. Yo Sí. creo que para... Pero entonces el sistema también tiene mucho que ver bueno, Sí, tiene aunque mucho desde que la... El nuevo sistema. Sí, por eso, acá, por eso es que hoy día se llama educastración. A ese sistema se le llama educastración. Es un sistema educativo que nos castró. ¿sabes? Pero ya no hay excusa para eso, ¿sabes? Porque de nada vale que yo le diga, mira, el diagnóstico es, hemos sido educastrados. ¿De qué me sirve eso? Y eso es algo, le estoy anunciando algo que ya usted sabe. Ahora le estoy dando herramientas porque seguimos con ese hilo conductor. Si ya usted sabe que el cerebro tiene una neuroplasticidad, no estás tarde para aprender y voy más allá. Eres un genio en potencia. Repito, eres un genio en potencia. Repito, eres un genio. Soy un Hay que romper con el bloqueo mental. Ahora, mire Jesús cómo trabajó, Jesús como neurocientífico. Vamos a darle este ángulo y esta perspectiva a Jesús como rabí. Porque dentro de todos los títulos que Jesús tenía, Jesús se le conocía como que. Esta es la razón por la cual él esperó 30 años. Porque siempre se maneja la ecuación, ¿por qué Jesús esperó 30 años para 3 años y medio de ministerio? Y la razón es sencilla. Hay que revisar el contexto. Solo un rabí podía ser declarado rabí cuando cumplía la edad de 30 años, porque entendía el judío que esa era la edad de ¿qué? De la madurez. Y hoy la neurociencia confirma ese principio, porque prácticamente los circuitos neuronales alcanzan una mejor sinapsis, una mejor conexión de los 30 en adelante. La Biblia siempre tuvo la razón. Ahora, Jesús trabajó la neuroplasticidad de sus discípulos. Ahora mire, se dice a nivel de neurociencia que se necesitan alrededor de 10.000 horas para cambiar un circuito neuronal. Cada vez que usted aprende algo, ¿sabe lo que hace la neuroplasticidad de su cerebro? Número 1, cambia. Y número 2, crea un circuito de neuronas. Me explico. Estamos acá, miren. En esta noche, después de esta clase y estos cursos, ustedes han creado un circuito nuevo de neuronas. Se llama un circuito neuronal. ¿Qué son esos circuitos de neuronas? Explicamos, y lo expliqué en la primera clase, que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas.
Neuronas son células. En cada célula hay unos espacios y hay una capacidad de almacenamiento increíble. Muchas gracias. Cada vez que usted aprende algo, imagínense, le voy a dar entonces ahora material visual. Imagínense que esas neuronas, en el acto de aprender, ¿qué es aprender a nivel neuronal? Es crear y construir un camino. Crear y construir un camino. Crear y construir un camino. Por ejemplo, cómo también se construye ese camino, y usted lo puede pavimentar con lo que se llama ¿qué? La memorización. Cuando usted memoriza algo, usted pavimenta el camino neuronal. Y existe también lo que se llama neuronas puentes. No solamente cualquier camino, sino es un camino asfaltado, pero que también conecta con otro camino y con otra vertiente. Por eso cuando usted memoriza algo es muy fácil que expresarlo, ¿sabe? Asociativo, y para ahí vamos. Ahora mismo esta clase, yo la estoy dando, pero ahora mismo en mis circuitos neuronales tienen unos caminos. Cuando ya yo tengo esos caminos neuronales construidos, se me facilita el que yo lo pueda expresar. Cada vez que usted aprende algo, usted construye un nuevo camino. Porque yo puedo decir muchas cosas de memoria y cada vez que predico, muchas veces las que predico sin notas. ¿Por qué lo hago? No es para impresionar a nadie, es porque yo me ocupé en horas de estudio en crear un camino neuronal. De manera que cuando voy a expresarlo, mi mente está organizada, es decir, mi mente, ese mensaje se monta dentro de un vehículo y transita el camino que las neuronas que construyeron. ¿Sabes por qué la mayoría tenemos problemas para articular y expresar y predicar los mensajes con los bosquejos? Es porque no estudiamos el bosquejo. Es porque no memorizamos el bosquejo. Ve que no es un asunto espiritual, pero ¿cómo usted puede retener tanta información? Sencillo, porque creo caminos neuronales. Eso debe apuntarlo ahí. Todo lo que usted aprendió le formó caminos y avenidas en su cerebro. ¿Y qué vino a Jesús? Jesús vino a que como el logos. Logos, lógica. ¿Se acuerda que mencioné eso? ¿Qué iba a hacer Jesús? A esos caminos ya preconstruidos en el cerebro, escucha bien, en el cerebro de sus discípulos. Jesús vino a qué? A implosionarlos, a reconstruirlos. Por eso en el Sermón del Monte, una frase muy repetitiva, ¿cuál es? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda el tema del divorcio? Voy a algo más fuerte. Oíste que fue dicho. Y cuando habló de adulterio fue más sólido todavía. ¿Qué dijo? La ley que decía que tenía que materializar el pecado para que fuera adulterio. Pero que Cristo dijo, cuando miras a una mujer y la codicia en tu corazón, ¿qué hizo Jesús con esa declaración? Creó un nuevo circuito neuronal. Ahora, te estoy dando esta herramienta para que ahora de vuelta te acerques a los evangelios. Mira lo que te estoy dando esta herramienta para que cambies tu plan de lectura de los evangelios. Ya tienes esta perspectiva de la neurociencia y Jesús cambiando los cerebros y la plasticidad neuronal de esos discípulos. Ahora usted tiene que revisar por qué Jesús los expuso a las experiencias y a los eventos a los cuales Él los expuso, porque Jesús fue bien intencional. Jesús en 3 años y medio estaba cambiando sus circuitos neuronales. Por eso entonces la neurociencia dice que para cambiar un circuito neuronal necesita 10.000 horas. Ahora mire la matemática. 10.000 horas por 365 días al año equivale a 3 años y medio. Es decir, 7.8 horas por día. Si ahora usted me divide 10.000 horas en 365 días que tiene un año, equivale a una jornada de 8 horas diarias. Entonces Jesús tenía un discurso para la multitud y para la masa. Pero después cuando llegaba aquí con sus discípulos, ahí entonces empezaba la explicación de la parábola. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Creando nuevos, exacto, circuitos neuronales.
Por eso se tardó 3 años y medio. Le tomó 30 años a él. Exacto. Y 3 años y medio, que eran 3 Pascuas. Eso es lo que, cuando usted escucha el dato de 3 años y medio del ministerio de Jesús, se refiere, nos dejamos llevar a nivel de teología y sacamos ese cálculo, lo extraemos de la matemática, que el ministerio de Jesús duró 3 Pascuas. Estamos aquí, si usted no se ha hecho esa pregunta, pues yo se la estoy contestando. Ahora, cuando yo miro a nivel de neurociencia, vamos a evaluar la labor docente de Jesús. Jesús como el rabí. ¿Se atreve? Mire todas las herramientas que ya estoy trayendo a su consideración. Ahora yo puedo entender que Jesús ejerció una educación de hemisferio derecho. Ahora yo puedo entender que Jesús como docente ejerció una educación de hemisferio derecho. En contradicción del sistema educativo. Estamos hablando del sistema educativo. ¿Qué hemos dicho del sistema educativo? Que nos ha castrado. Ahora evalúe, le voy a dar más herramientas de análisis. Evalúe. Este sistema educativo, si hablamos ahora a nivel de neurociencia, y estudiamos el hemisferio derecho, y estudiamos el hemisferio izquierdo, vamos a compaginarlo entonces con el currículum de las escuelas. La mayoría de las escuelas que nosotros aprendimos, ¿cuáles eran los cursos básicos? Ciencia, matemática. Ahora mire ahí. Mire allí. Estamos hablando años de escuela elemental intermedia, específicamente intermedia en adelante. Si a usted le toca evaluar qué tipo de hemisferio estaba enfocado ese tipo de educación, usted tiene que hacer entonces un análisis. Mire. Y va a notar que la educación nuestra de años escolares se enfocó en el hemisferio izquierdo, donde están que las capacidades cuáles. Míralo allí, por eso lo quise. Escribir, Ajá. nombrar, ordenar, La intelectualidad, lo analítico, leer, escribir, nombrar, la secuencia. Todo eso está en ese. Ahora, tengo que aclarar. El cerebro es un entero. Significa que yo aprendo con un pedazo del hemisferio del cerebro, ¿no? Yo aprendo con la totalidad del cerebro. Yo quiero aclarar eso, porque de ahí han emanado muchos mitos. Pero la mayoría de las materias que nosotros cursamos, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas están enfocadas en qué hemisferio. Entonces, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la docencia, ¿qué pasó con estos estudiantes que no eran buenos, no eran excelentes en las matemáticas? ¿Cómo lo catalogábamos a ese tipo de estudiantes? Sí, entendíamos que ese estudiante tenía un problema de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se trataban las clases de artes? Eran que electivas. O sea, que no se le daba mucha importancia. Exacto. Pero eran las clases ahí, como quien dice, secundarias, electivas. Pero no es así. Por eso es que cuando usted estudia el postulado de la educación alternativa, que no debe ser así, pues ninguna educación es alternativa. ¿Cuál es la mayor queja? Que se mató todo el artístico del estudiante, toda su intención y talento artístico que hizo en la escuela. Como no le dio importancia, ¿qué hizo? Lo castró. ¿Por qué? Porque le quitó ¿qué? La importancia. Entonces, dicen las estadísticas que alrededor de los 7 a 10 años, potencialmente los niños son genios. Y cuando pisan los primeros niveles, entiéndase kindergarten, ¿qué usted hizo la mayor parte del tiempo al kindergarten? Pero mire, ¿usted sabe lo que hizo? Los centros también son educativos, o sea, el área de juego también es para... Pero ahí voy con eso. Porque las funciones principales del aprendizaje es el juego y es el sueño. Es decir, la mejor forma de aprender es durmiendo y jugando. Porque experimentan en el juego, ellos tienen experiencia
experiencia. Exacto, tienen experiencia de aprendizaje. Aprendizaje. Pero ¿qué pasó con esa experiencia de aprendizaje? La fuimos ¿qué? Castrando. Sacando, castrando. De manera que ya entonces el estudiante a nivel de intermedia ya no juega. Así si hablamos técnica entonces de aprendizaje, una de ellas es el juego. Sí. Pero hemos dejado de qué? Porque decimos que jugar eso es de qué? Niño. Es gran equivocación. Yo siempre jugué. Ahora mire esto, la Biblia está escrita en un lenguaje cerebral. Wow. Aquí, ahora le voy a dar otro matiz. ¿En un lenguaje qué? Celebrar. Cerebral. Está escrito. No somos como niños. Si hablamos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿en qué lenguaje usted cree que está escrita la Biblia? Figurativo, hemisferio derecho. Pues usted se enfrenta a un libro de Ezequiel y cuando usted empieza a ver la figura, usted se espanta por la estética de esa figura. ¿Sabe por qué usted se espanta? Porque usted no tiene que tonificado su hemisferio derecho y se le hace difícil comprender los mensajes y los conceptos encerrados en esa figura. Ese es el problema, porque la mayoría de nuestras congregaciones tienen un gran problema para comprender libros escatológicos como el libro de Apocalipsis. El libro apocalíptico, es decir, el libro de Apocalipsis fue escrito en un lenguaje de hemisferio derecho. Santo. Pero Alaba. con qué intención. Pues vamos allá. Entonces, el hemisferio derecho es donde yo tengo la capacidad de imaginar. Ahora, ¿se acuerda ese pasaje donde Jesús está entrado y dice que fue llevado al pináculo del templo? ¿Usted cree que eso fue físico? ¿Y qué hizo diablo? ¿Le mostró qué? Los reinos. ¿Cierto o no cierto? Sí. ¿Usted cree que eso fue físico? No. Entonces, si no, dígame entonces a nivel de neurociencia, ¿qué fue eso? Está bien, pero no quiero que me espiritualice mucho. A nivel de neurociencia, la tentación, ¿dónde fue trabajándose? En el hemisferio derecho. Ahora no se me escandalice a decir que no, que aquí el pastor dijo que no, que eso no fue así, pero no. Estamos hablando en esa línea, de estudiando herramientas de análisis. No, dale más. Entonces tenemos gran problema y dificultad para aprender el libro de Apocalipsis, porque la complejidad y la atrofia la tenemos en nuestro hemisferio derecho. Izquierdo. Bueno, al Derecho. derecho. Entonces, pero Estamos se dice, pocos, exacto, se dice que la tentación es inteligente, porque se dice que de forma natural el hombre se inclina más a cuál tipo de hemisferio, A la izquierda. al izquierdo, A la izquierda. porque el hombre es que más que más analítico, ¿no? Entonces se dice que el diablo lo que hace es que ataca ¿qué? La contradicción de su hemisferio fuerte. Atiéndame por favor. Wow. ¿Qué hace el diablo? Crea una contradicción. Si su hemisferio fuerte es ¿cuál? El izquierdo, ¿cuál le ataca? El derecho. Por eso al hombre, ¿qué hace? Lo ataca por ¿cuál hemisferio? Por el derecho. Y por eso, ¿qué hace? ¿Qué le hace el hombre? ¿Le levanta qué? Figuras y. Le entra por lo visual. Figuras. Pero a la mujer es fuerte en este hemisferio. ¿Cuál ataca? Por eso a la mujer, ¿qué? Le llega porque por la palabra. ¿Qué hizo diablo tipificado en la serpiente? Le habló. Por la Verbalizó. Era labioso. Las mujeres son más- ¿Se da cuenta, Dios? Somos más emocionales. Pero se da cuenta el asunto y la dinámica de los hemisferios a nivel de neurociencia. So, se puede decir que, una persona o un hemisferio predomina en una persona, porque escuchaba decir que en el caso de él, el hemisferio derecho predomina, por eso es que las artes, la música y... Eso que está aquí, plasmado. ¿Ves? Pero Pero por recalco eso y aclaro. realmente sí predomina siempre un área más en otra. No, es como en el asunto de los temperamentos. Hay 4 temperamentos, Ok. pero cuando hace la matemática va a descubrir que tenemos una combinación de ambos, de varios. De varios, más ¿Ves? de uno. Pero predomina uno. Y cuando Ok. hablamos de que predomina algo, se dice que naturalmente, biológicamente, en el hombre predomina un hemisferio y en la mujer predomina otro. Es decir, nosotros somos fuertes en el hemisferio izquierdo, pero la mujer es más fuerte en el hemisferio derecho. Pero entienda, porque hay muchos mitos que se trabajan acá a nivel de neurociencia, se llaman neuromitos. Cuando se dice
que usted utiliza solo un 10% del cerebro, eso es mentira. Eso es un neuromito. Nosotros usamos la totalidad del cerebro. Lo que pasa es que lo usamos de forma consciente y lo usamos también de forma inconsciente. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Aquí yo estoy haciendo con esto. ¿Qué estoy haciendo con esto? Aclaración. Estoy ¿qué? Atando cabos sueltos, para que usted entienda la dinámica. Ahora, usted se ubica en tiempo y espacio con esta herramienta. Le estoy diciendo entonces que Jesús fue un educador de hemisferio derecho. Por eso utilizó en su pedagogía parábolas. Porque ¿qué hay? ¿En qué son ricas las parábolas? En generar imágenes. Gracias por la contestación. En generar imágenes. Si miramos el ministerio de Jesús en términos de neurociencia y miramos la escritura que está escrita también en un lenguaje neurocientífico, ahora tenemos que habituarnos, condicionarnos y disciplinarnos para entender el lenguaje visual. Y en imágenes que ellos conocían en ese tiempo. Exacto. Por eso cuando tú ves en la Biblia, cuando dice, exacto, cuando tú ves en la escritura que dice cómo, ahí viene, exacto, ahí viene entonces, ¿qué viene? Un principio de neurociencia. La Biblia te está dando entonces, ¿qué? Te está ayudando, te está dando una imagen, te está creando una imagen para que la contemples. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así te clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo? Ese cómo es que te está ayudando a tu cerebro a crear una imagen. A ver, a mirar el cielo. Exacto. Cómo hace, Figuras cómo bebe, retóricas. cómo Deme otro ejemplo, como en la palabra. ¿Cómo? Las figuras retóricas, el símil. Ajá, sí, exacto. Levantaremos Levantaremos ¿cómo? Como la sangre. Es cierto. Ese cómo te está dando ¿qué? Una facultad, te está dando un pie. Exacto. Para que tú puedas visualizar. Como cuida Dios de que de las aves. Como la gallina que. La pregunta entonces es, si usted no entiende, lo puede interpretar de manera correcta, que Dios, la Biblia no está diciendo que Dios es una gallina. Es como el del diablo. El diablo es como Exacto. león. ¿Se acuerdan? Como el león rugiente. No, es Entonces, ¿qué está connotando en ese pasaje? que no es, que no lo es. Número uno, que no es. Que no es. ¿Se da cuenta? Y lo otro está hablando de que de su modus operandi, Exacto. que está alrededor. Y cuando dice que está alrededor, número uno, que está observando, número dos, que está estudiando. Ah, Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ajá, pero dice, exacto, ¿cómo? ¿Ve? El cómo. Pero dice que rodea, que está rodeando, anda como león rugiente. Por eso dice, como un consejo del safari, dice que nunca dé la espalda a un león. Igual como los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cómo? Pero no son el monte, son cómo. Como el monte. Que no ¿Se da cuenta? El cómo te está, Que son te firmes. está generando una fotografía para que usted tenga comprensión del que, de la idea del concepto atrapado dentro del versículo. ¿Les parece? Está bueno ese como. Ahora, de una clase el sábado, que hay principios que lo quiero rescatar, porque a nivel de neurociencia no solamente que usted aprende para usted enseñar. Y quiero darte unas técnicas rápidas. Lo número uno que debes hacer, que les parece mejor con la luz un poco tenue. Okay. Número uno, usted debe abrir ventanas sensoriales. Para usted aprender, usted tiene que abrir sus ventanas sensoriales. Es dejar que ese texto ¿qué? Lo enganche. Ese es el problema de la gente cuando lee Biblia. Número uno, no tiene hábito de lectura. Y número dos, no da espacio para que el texto cree una película en su cabeza. Me repito, al no existir hábito de lectura, usted no está permitiendo que el texto corra y desarrolle la película en su cabeza, en su cerebro. No tienen imaginación. ¿Pero por qué? Está atrofiada. sí. Porque usted cuando empieza a leer, empieza a interrumpir. No interrumpa el texto. Exacto. No me interrumpa el texto. Si usted interrumpe el texto, usted va a interrumpir ¿qué? El desarrollo de lo que Dios quiere hacer en su cerebro. Porque cuando usted lee Biblia
Y esa Biblia se le es revelada. ¿Sabe lo que está pasando? Una neuroplasticidad dentro de su cerebro está ocurriendo. ¿Qué significa? Que en ese momento Dios te está transformando el cerebro y tú no lo sabes. Porque dentro de esa transformación neuroplástica, Dios está creando nuevas carreteras y avenidas para ayudar a su memoria y guardar en su memoria a largo plazo lo que Dios quiere plasmar en su espíritu. Sí. A través de la renovación de nuestro entendimiento. De vuestro entendimiento, Romanos 12. Y para eso, ¿qué hace el Señor también en la lectura bíblica? Como una técnica de enseñanza y de aprendizaje. Es que número uno te capta la atención. Atención, míralo ahí, atención. Para abrir tus ventanas sensoriales, Dios utiliza ¿qué? La dinámica de captar la atención. Míralo ahí, mire esa oreja. Como explicaba bien a mis estudiantes el sábado, mira esa oreja. Y si usted la puede comparar con otra fotografía, la oreja parece en que un feto humano. ¿Y la fe viene por qué? ¿Y el oír qué? Y si las orejas parecen un feto, es decir, todo lo que entra por ahí tiene el poder de crear una nueva vida. Ahora, ¿cómo funciona la memoria una vez se finaliza una clase o una lectura? Mire esa escala. La mencioné y lo rescato. Después de escuchar una clase como esta, usted tiene un 70% allí. Ahora, empieza a transcurrir el tiempo y empieza a bajar a la escala. De 10 minutos a 2 horas, ya cuando usted esté en su casa para acostarse, ya usted habrá perdido un qué. Míralo ahí. Todo lo que se habló aquí, usted solamente tendrá en retención conscientemente alrededor de un 50%. Ya para mañana, a estas horas, usted habrá perdido el 80% de lo que yo enseñé aquí hoy. Esta es la razón por la cual usted debe ser un periodista. ¿Qué hace un periodista cuando va a cubrir una noticia? Ajá, toma apunte, eso también lo vamos a ver. Pero ¿qué también hace? Graba. Graba. ¿Sabe por qué? Otro principio que rescato, lo he dicho a lo largo del transcurso de esta clase, es que aquí usted no aprende. En el salón no se aprende. Repito, en el salón no se aprende. Aquí ustedes no están aprendiendo. Ustedes están recibiendo ¿qué? Aparentemente una información. ¿Cuándo se aprende? Cuando usted integra. Cuando usted integra. Si usted no integra lo que ha aprendido en clase, ¿qué va a pasar? Usted perdió la información. Mire, para abrir sus ventanas sensoriales, que yo he hecho como docente, he preparado ¿qué? Organizadores visuales. Para ayudar a que a la neuroplasticidad de su cerebro. Ahora mismo hay dos fotografías, míralas allí. ¿Qué usted ve allí? Un sistema que intestinal. Pero yo también aquí he puesto paralelamente ¿qué? Un cerebro. Usted sabe que a su sistema digestivo intestinal se le conoce como el segundo cerebro. Por eso cuando usted pasa un susto, no le duele la cabeza, ¿qué es lo que le duele? ¿Por qué le duele el estómago? Porque ahí está su plexo solar. Ahí está concentrado su sistema nervioso. A usted le puede doler la cabeza, pero nunca le puede doler el cerebro, porque el cerebro ¿qué es? Que indolente. Por eso se le llama ese sistema digestivo intestinal, se le llama el segundo cerebro. Todo susto se va a concentrar aquí, ¿por qué? Porque ahí está el centro ¿qué? Nervioso. Ahora mismo, si yo le enseño eso y no le muestro eso, usted queda en la nada. Y dice el principio de neuroeducación que escuche bien, cada 15 minutos usted se esconde dentro de su cerebro. Cada 15 minutos usted se esconde. Ahora yo estoy hablando con ustedes y tal vez muchos de ustedes, a eso le llamamos intromisión y también introspección. Que usted se esconde dentro de su cerebro. Ahora usted no escoge eso. ¿Usted sabe por qué no lo escoge? Porque el cerebro lo decide por usted. ¿Por qué? Ahora le explico. Si su cerebro es así, ya usted no puede hacer nada con eso. El cerebro es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disciplinarlo. ¿Y cómo lo disciplino? Acuérdense que es un músculo. ¿Cómo yo lo disciplino?
Ejercitándolo. Si yo soy maestro y estoy dando este micrófono, cada cierto tiempo lo saco, lo rescato, lo saco de la intromisión. Hago un ruido, cambio el tono de mis palabras, me le acerco, lo miro. Al mirarlo le meto presión ¿a qué? A su cerebro, y su cerebro le está diciendo a usted, no te puedes esconder, porque cada cierto tiempo el maestro va a venir y te va a mirar, te va a preguntar. Eso es distracción, ¿right? Eso es lo Cierta que- distracción, pero él lo hace por naturaleza. Cada 15 minutos él se esconde. El corazón tiene su propio cerebro. Si yo le voy a enseñar, yo voy a dar este tipo de enseñanza como docente educador, y le hablo sobre este principio, que el corazón tiene su propio cerebro, usted no puede tener un nivel de comprensión adecuado. ¿Por qué? Porque no tiene visual. Ahora, ¿qué yo hice en ese visual? Le muestro un corazón, pero le muestro la interioridad del corazón. Esas letras que están ahí son letras del alefato hebreo, es decir, el abecedario hebreo. Y usted sabe lo que significa, tiene la forma, la figura, el diseño de un corazón con la letra o la palabra sheker. Y sheker significa corrompido. Y la raíz de la palabra corrompido, en lo más profundo, también significa cambio. Por eso, una definición de corrupción significa roto por dentro. No me estoy dando a entender. Roto por dentro. Una persona corrupta, una persona que está ¿qué? Quebrada por dentro. Pero dentro de ese corazón y dentro de ese órgano, Dios puso un diseño. Si yo quiero tener una enseñanza y hacer que ustedes aprendan, yo necesito que tener ¿qué? Visuales. Por eso es que uso mucho el PowerPoint. Pero hoy día la iglesia no quiere usar el PowerPoint. Está alérgico al PowerPoint. Y también hacemos mal uso del PowerPoint. Los PowerPoint no están hechos para ser leídos, sino para ser contemplados y para ser interpretados. ¿Por qué yo no tengo ya mucha información en los PowerPoint? Porque yo quiero que su cerebro ¿qué? Visualice para poder interpretar. ¿Qué es eso? Si yo quiero hablar de tabernáculo y no le doy a su cerebro una imagen para que evoque esa imagen, sus niveles de comprensión, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ya usted sabe que el tabernáculo, porque por la forma, porque ya su cerebro lo asoció, porque ya tiene la fotografía mental. Si yo le pregunto qué significa esta puerta, le contesto, esa puerta se llama el camino. Se parece al discurso de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús le dijo el camino, estaba apelando su hemisferio derecho. Le estaba recordando a ese pueblo judío que él es la puerta de acceso a la presencia de Dios. No. Segunda cosa que debo hacer Hacerlo pensar. para enseñar a nivel de neurociencia es hacerte pensar. Eso es lo que he hecho todo este tiempo, hacerte pensar, hacerlos pensar. Yo no estoy aquí para hacerlos sentir. Ningún maestro está aquí para hacerlos sentir. Para eso tenemos los predicadores, que también hacen su trabajo. No lo voy a criticar porque yo también soy predicador. Pero como ya yo conozco el principio de neurociencia, primero tengo que despertar el elefantito. Si no despierto el elefante, no puedo trabajar con el jinete. ¿Se acuerda de eso? Sí. Pues es lo mismo. Usted como docente, como maestro, usted tiene que ¿qué? Hacer pensar su gente. ¿Y a través de qué? Mire esa ecuación, contémplela. Contémplela. Mire la ecuación sencilla, no le he puesto nada, solamente que una fotografía. ¿Qué encierra esa fotografía? Si yo estoy hablando del segundo principio de enseñanza a nivel de neurociencia, hacerte pensar, mira la ecuación. Pregunta más que es igual a qué? A un resultado. Si yo te hago preguntas, yo te voy a encender el bombillo. Tienes que pensar. Y eso va a dar un resultado. ¿Se acuerdan que ustedes dijeron ahora? Cuando yo dije acerca del camino. ¿Qué yo hice? Eso fue lo que hice. Esa ecuación fue la que yo trabajé a nivel de neurociencia. Le creé una pregunta, un planteamiento. Le di la contestación, le prendí el bombillo y produjo un resultado de exclamación de usted. ¿Acaso esto no fue lo que pasó con Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Qué hizo el Señor cuando quiso llamar a Moisés? ¿En dónde lo trabaja? A nivel de neurociencia, mire, archive, contemple lo siguiente. Le voy a dar entonces aquí diseño. Para que usted pueda
entender los procesos de Dios con Moisés, usted tiene que hacerlo dentro de 3 ventanas. Y cada ventana tiene ¿cuánto? 40 años. La primera ventana 40 años, la segunda ventana 40 años, la tercera ventana 40 años. La primera ventana son 40 años ¿dónde? En el paraíso de la preparación. En Egipto. Los próximos 40 años son ¿dónde? ¿Qué estaba haciendo 40 años en el desierto? Preparándose, pastorión. Desintoxicándolo de los 40 años primero. Moisés entró al desierto ¿cómo? Como un egipcio. Pero no regresó como un egipcio. No, Neurocientíficamente, Moisés tenía unos circuitos neuronales que aprendió ¿dónde? Porque tenía ¿qué formación? Y tenía ¿qué ciencia qué? ¿Esto lo sabía Dios a nivel de neurociencia, sí o no? Sí. Entonces, si lo sabía, entonces explica por qué Dios hace lo que hace cuando quiere llamar la atención de Moisés. ¿Qué es lo que hace Dios en principio de neurociencia? La identidad. Le quiere crear ¿qué? Identidad. Nueva, exacto. Nueva. Pero para hacer lo que tiene que hacer, le crea nuevos circuitos neuronales. ¿Qué es lo que hace? Lo saca de Ajá, lo pone en el sitio y ¿qué es lo primero que hace? Y lo ponen Le levanta una zarza. en visión, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema con esta zarza que ardía y no se consumía? Era un principio de física. No es posible que un árbol que es flamable, no es posible, eso no es posible a nivel de física. No es posible que ese árbol esté ahí prendido en fuego y no se consume. Como tampoco, hoy la ciencia no entiende por qué el sol suelta y descarga toneladas de energía y nunca se consume. Ya estaba entendido. Mira esto. ¿Qué hace el Señor? Contradecir los circuitos neuronales de la ciencia egipcia que Egipto había creado en Moisés. Wow, this is detox. ¿Qué le estaba diciendo? Exacto, dictos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? La ciencia egipcia te enseñó que cuando ese árbol se prende en fuego se tiene que consumir. Porque es flamable. Pero mi mensaje codificado en un lenguaje de hemisferio derecho te está diciendo, eso en ciencia es verdad y en física, pero en términos espirituales no es verdad. Porque la razón por la cual el árbol, escuche bien, arde y no se consume era porque Dios había puesto gloria en ese árbol. Aleluya. Jehová es santísimo. Porque Dios había puesto gloria en ese árbol. Esa es la razón por la cual nosotros, escuche bien, esa es la razón por la cual nosotros nos desmayamos. Es porque Dios puso algo que se llama gloria. Y nos podemos estar quemando, pero no nos vamos a consumir, yo te lo aseguro. Le levantó un interrogante. Moisés el egipcio, con ciencia egipcia, no le cuadraba este asunto, este issue científico no le cuadraba. ¿Qué hizo el Señor? Le levantó una curiosidad. Dijo Moisés, iré y veré cuán grande es este misterio. Ya lo agarró el Señor. ¿Y qué fue lo segundo que le enseñó el Señor? Mira, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Exacto, reverenciar muchas cosas implica muchas ideas están encerradas dentro de ese principio. Pero si nosotros no leemos la Biblia con esos niveles de neurociencia activo y su cerebro como su aliado, no vas a encontrar la revelación y no vas a poder perforar las capas de revelación. Porque el Señor lo sabe lo que le estaba diciendo en ese momento, como, ok, te desmantelo la idea de ciencia egipcia, pero ahora te voy a enseñar otra cosa. Primero te enseño que con mi presencia podrás lograr mayores resultados. Porque Egipto no te va a consumir y este desierto, Moisés, no te va a consumir porque yo estoy en este desierto. Estamos predicando, ¿no? Pero miren lo otro. Moisés, te tienes que quitar el calzado. Escuche bien, exacto. El territorio que estás pisando es santo. Ok, había un radio a nivel de geometría, es decir, un espacio, como el mismo radio que creó Jesús dentro de la barca. ¿Qué hizo? Porque en medio de la tormenta, ¿qué hacía Jesús? Descansando. Cuando se levantó y reprendió el viento, ¿qué fue lo que hizo? Extendió el radio. Estoy dejando que se asiente esto para que usted vea. Yo sé que sus neuronas se están quemando ahora. Sí.
Mire esto, porque lo quiero conducir. Cuando usted entiende que el cerebro trabaja a esos niveles, usted va a poner a trabajarlo a su favor y ahora entenderá que Dios lo que estaba haciendo con Moisés era negociando con él. Porque usted no puede entender ese pasaje sin entender Ruth, que había una costumbre que cuando había un traspaso de tierra, el acto simbólico que hacía era el intercambio de calzado. Ahora usted entiende el texto, que Dios lo que estaba haciendo con Moisés era una transacción. Ahora te entrego, ahí fue donde Dios le entregó prácticamente la tierra prometida, en ese intercambio de calzado. Y claro, un pie sin calzado, ¿qué facilita un pie sin calzado en el desierto? Que iba a dejar su huella dactilar en esa tierra. Y todo lo que pisara la planta de tu pie, ¿será qué? En ese momento que Moisés se quitó el calzado, Moisés le estaba poniendo sus huellas digitales a esa tierra. ¿Se da cuenta? Dios te va a hacer pensar. Y ese es el problema con nuestra gente, que están tan entretenidos y distraídos que no se detienen a pensar. Vamos a salir de ahí. Tercera cosa, en principios de neurociencia, es que tenemos que aprender a resumir nuestras propias palabras. Y mira un principio, un bosquejo de un buen resumen. ¿Qué es lo que quiere un resumen? Es lograr compactar esa información. Ahora mismo, yo le he dado esta clase, no le he dado tareas, pero si usted quiere aprender y registrar de forma privilegiada todo lo que he enseñado en estos martes, usted tiene que hacer un resumen, pero no un resumen en las palabras del maestro. Usted tiene que hacer un resumen en sus propias palabras. Y cuando usted hace un resumen en sus propias palabras, va a lograr un mayor registro de esa información. ¿Se entiende eso? Sigo. Ajá, díganme. Es que desde aquí no se ve. No se ve bien. Ve un resumen de una forma sencilla para hacer un buen resumen. Es leer un solo párrafo. O sea, se hace dentro de un solo párrafo. En ese párrafo solamente contiene las ideas principales. Se emplean palabras propias, es decir, en tu lenguaje, no en el mío, en su lenguaje, como usted habla, como usted se expresa, y un tercio del texto original. Es decir, usted repasa todo lo que hemos estudiado, después cierra todo lo que yo he dado acá, y usted en sus propias palabras, un párrafo, empieza aquí a describirme todo lo que aprendimos aquí. ¿Vio? Si usted hace ese ejercicio, ¿qué va a pasar? Usted va a aprender bien lo que yo he enseñado aquí. Es una técnica de aprendizaje. ¿Estamos claros? Número 4, fortalecer y retroalimentar. Mire eso. En principios de neurociencia, todo lo que usted aprende, usted tiene que fortalecerlo y retroalimentarlo. Es decir, usted tiene que desarrollar masa muscular. ¿Estamos claros? ¿Sí? Solamente mire la fotografía. Ya estamos avanzando, son las 8:51. Nos quedan algunos minutitos y estamos en la recta final. ¿Ya? Ok. Más técnicas de aprendizaje. Lo menciono y lo rescato. Debe tomar notas en clases. Eso que están haciendo ahora es intencional. Eso que está haciendo ahora es intencional. Usted ¿qué está haciendo? Está registrando en su memoria a largo plazo todo lo aprendido. Y una especie, le dice una especie de memoria a largo plazo. Me avisa y sigue. Asociar conceptos. Vamos a hacer este ejercicio. Y aquí le estoy dando otra técnica de aprendizaje. Mire la pantalla. Memorícese eso. Memorícelo. Le voy a dar tiempo que lo mire otra vez. Nosotros no podemos poner. Vamos a ver, memoriza, vamos, los retos, memorícese eso. Estoy retando su cerebro. Los retos que memorice eso que acabo de decir. Ya. Memoricen eso, por favor. ¿Le doy otra oportunidad? Sí. ¿Sí o sí? Sí. ¿Ya? Ya.
Le voy a dar una técnica fácil para aprender eso. Eso es bien fácil, bien fácil. Duérmete niño, no duérmete ya, sino que viene el cuco y te comerá. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Está difícil, está fácil. ¿Está fácil, sí o no? ¿Está fácil, sí o no? Sí. ¿Por qué está fácil? Ahora lo entiende fácil, ¿por qué? Porque abrir sus ventanas sensoriales. Eso es como palo. ¿Se dio cuenta? Miren otra vez, miren. Porque su cerebro entiende el lenguaje de imágenes y asocia todo, lo asocia. El cerebro es asociativo. Y usted tiene que darle de comer una imagen a su cerebro. Eso es una técnica de aprendizaje. Cuando usted me está leyendo Biblia, usted tiene que utilizar esa técnica. Ahora, esto yo lo he aprendido y desde que aprendí esta técnica, la verdad que he facilitado el archivo privilegiado de información en mi cerebro. Por eso yo me pongo a mucha información y se me hace fácil recitarla, es porque creé unos circuitos neuronales y facilité a la memoria el que archivara la información que le di. Por ejemplo, entender lo que son las palabras ganchos. Palabras ganchos, mírenlo ahí, palabras ganchos, son palabras que capturan. Ahí le dibujé esos ganchos, o esos anzuelos. Exacto, ¿ves? Pero mire el principio de la palabra gancho. Cuando yo vivía en Tennessee se me hacía bien difícil escribir la palabra Tennessee. Mírenlo ahí, Tennessee. Igual que aquí sí. Exacto, igual que aquí sí. Pero como cuando yo vivía en Tennessee fue acá en este principio. ¿Y cómo yo resolví esto? Con la palabra gancho. Le di a mi mente que un principio de asociación que hice, quebré la palabra. ¿Ves? Ten, le dije a mi cerebro, cuando escuches Tennessee, cuando escuches ten, te vas a recordar del número 10. Para lo próximo que sigue, que es Ness, le dije al cerebro, tú conoces bien Nestlé, especialmente por ese chocolate. Y como a mí me encanta ese chocolate, mi cerebro se le ha hecho muy fácil registrar. Entonces la otra palabra es sí, en inglés decir deber. Entonces cuando yo voy a escribir Tennessee, hago el ejercicio motor de escribirlo, ya mi cerebro me está diciendo cómo es. Porque en mi cerebro hay 3 compartimientos, uno para ten, número 10, otro para Ness, de Nestlé, y otro para ver sí en inglés. Tennessee, donde quiera que yo escribo Tennessee, lo escribo correctamente. Ahora, lo próximo para, como técnica de aprendizaje y de registro, facilitar el registro, es repasar. ¿Y qué es repasar? Es eso, mire. Le voy a decir, repasar es esto. Repasar es convencer al cerebro. Cópielo. Repasar es convencer al cerebro. Cuando usted regresa y repasa el texto bíblico, es un ejercicio de convencer al cerebro. Lo estás convenciendo. ¿Les parece? Y último principio como técnica de aprendizaje a nivel de neurociencia es que la mejor forma de aprender es enseñar. Por eso este señor dijo, enseñar es aprender 2 veces. Enseñar es aprender 2 veces. Y tal vez usted me diga, bueno, yo no tengo una clase a quien darle enseñanza. Usted no necesita una clase, usted necesita una persona. Y la primera persona que usted necesita enseñarle es usted mismo. Y la segunda persona es que usted debe seleccionar después de este curso. Usted tiene que seleccionar por lo menos 3 personas a quien usted le enseñe todo lo aprendido en este curso. Esa es su asignación. Esa es su asignación.
De manera que cuando usted enseña, usted está consolidando lo que ya usted aprendió. ¿Les parece? Hasta aquí este curso, mis hermanos. Colorín colorado. Así que preguntas rapidito. Antes que venga el pastor Daniel, que viene deseoso. Próxima clase. Adelante, rapidito, díganme. Doctor, rapidito. El primero después tú, ¿está bien? ¿Yo primero? Sí, adelante. Ok, lo de la explicación del hemisferio derecho e izquierdo. Ajá. ¿Habrá alguna, no voy a decir solución, algún tipo de modo operandum para balancearlo, o siempre va a haber ese desnivel, uno mayor que el otro? Siempre hay una inclinación a eso, pero ahí entonces es el trabajo educativo. Es como ya tienes conciencia de ambos hemisferios, tú vas a hacer tareas para tonificar cada área. Por ejemplo, si tú quieres trabajar tu neuroplasticidad, un buen ejercicio es que empieces a hacer cosas que rutinariamente lo haces solamente con una parte de tu cuerpo. Es decir, si comes con la derecha, ¿qué vas a empezar a hacer? Con la izquierda. Y si comes con la izquierda, ¿qué parte del cerebro estás tonificando? Derecho, porque el lado derecho del cerebro controla aquello. Por eso cuando una persona le da un stroke, un derrame cerebral, y se le adormece cierta parte del cuerpo, entonces ¿qué significa eso? El lado contrario. El lado contrario. Entonces, ¿cómo es que trabaja a nivel de terapia eso? Que la parte viva ayude a la parte nueva. Dios al principio es poderoso. Entonces, el área deficiente en tu vida es el que tiene que trabajar. Si yo no soy buen creativo, hay que entender algo acerca de la creatividad. La creatividad se aprende de la misma forma que se aprende a leer. Usted dice, yo no soy creativo, mentira. Usted es creativo. Exacto. Usted es creativo. Lo que pasa es que usted tiene que ser ¿qué? Intencional, disciplinado. Pero podrían llegar a la misma estatura ambos. Sí, lo puede emparejar, sí. Pero es cuando estás consciente. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Si ya tú sabes que eres tres partes, es decir, espíritu, alma y cuerpo, si ya tú estás consciente de eso, ¿qué va a pasar si solamente tú oras? ¿Qué va a pasar con tu alma? Se puede sentir bien tu alma, pero se va a quedar sin desarrollarse. ¿Cómo yo desarrollo mi alma? Con la lectura bíblica. Entonces yo debo llevar un balance en orar y en leer. ¿Me da cuenta? Lo mismo pasa con los hemisferios. Tú sabes cuál es el más deficiente y sabes cuál es el más fuerte. Tienes que hacer ese diagnóstico. Tienes que fortalecer esas deficiencias. Amén. Dígame, amigo. ¿Algunos libros que usted sugiera para poder continuar estudiando más a profundidad lo de los ciclos que estábamos hablando y la materia que estudiamos? Ok, me está hablando en términos bibliográficos. Hay muchos libros y de hecho esto se utiliza mucho en el marketing. El marketing se ha aprovechado mucho acerca de la neurociencia. ¿Por qué? Porque cuando ya tú conoces cómo es el comportamiento del cerebro, entonces ya tú lo puedes manipular. Entonces he notado que hay muchos cursos de neuromarketing, muchísimo, pero ellos se han dedicado a escribir. Libros en sí como te los debo, porque prácticamente yo he hecho una compilación y un compendio. He consultado diferentes fuentes, pero cuando pones, por ejemplo, neuroeducación, vas a encontrar un sinnúmero de fuentes, pero no tengo uno en particular, porque prácticamente es como un rompecabezas, que tú empiezas a seleccionar una pieza de aquí, otra pieza de allá y construir. ¿Ves? Eso nos pasa mucho a los profesores, cuando desarrollamos un currículo, no nos podemos circunscribir a un solo libro. Un solo libro que se dedica a neuroeducación cristiana, no lo encontré. Esto es prácticamente el resultado de una construcción. Pero puedes leerte mucho el trabajo de Robinson. Se llama Ken Robinson. Ken Robinson. K-E-N-T. Exacto. No, sin la T. Ken nada Los más. Barbie. Exacto. Tú ves, la mente asociativa, el cerebro asociativo, lo puso en práctica. Ajá. De los ciclos, también pues lo mismo. No hay un trabajo escrito concentrado en el tema. Prácticamente esto lo conocí hace muchos años y lo he ido construyendo. Es un muñeco que he ido vistiendo, enriqueciendo. Tal vez, dígame. Sí, el doctor Augusto Corey. Perfecto, sí. Él Augusto tiene Corey. un gran libro
que nos muestra a Jesús como el maestro inolvidable. el Exacto, sí, maestro se me de pasaba él. maestros. Pero como él no se dedica exclusivamente a neurociencia, pero sí su trabajo tiene muchos principios. Augusto Curi. Él tiene una colección, el maestro de los maestros, el maestro de la emoción, el maestro del amor. Él prácticamente desarrolló una teoría. Y de hecho el concepto de SPAC, síndrome de pensamiento, él es el descubridor, es el mayor exponente de esa teoría. Él es un psiquiatra cristiano, no cristiano psiquiatra. Psiquiatra, primero psiquiatra y después cristiano. Se me olvidaba el trabajo de él. Y él habla mucho también de las ventanas de la memoria y la aplica a la persona de Jesús cuando él no encontraba cómo él es el exponente, mayor exponente de la inteligencia multifocal. ¿Cómo se llama ese? Augusto Curi. Augusto Curi. Sus libros son bestsellers. Usted lo va a encontrar en Amazon. Con C de casa, U de Ulises, R de Roberto, Y. Curi. Augusto, como agosto, Augusto. Como Augusto César, Augusto Curi. Los libros de él son una joya, sus conceptos. Él no encontraba cómo explicar esto de una manera que todo el mundo lo pueda comprender. Seleccionó varios personajes históricos y no tuvo éxito hasta que seleccionó a la persona de Jesús. Hizo un trabajo, de verdad, se enamora usted del texto y de esa teoría de inteligencia multifocal. ¿Alguien más? ¿Es un libro en particular que él tiene? ¿O Tiene una colección. ¿Tiene una colección? Sí, pues su teoría se desarrolla en una colección. El maestro inolvidable. El maestro inolvidable, el maestro de la emoción, el maestro del amor. Tiene otro que se llama Atrévete a soñar. Tiene múltiples libros, un bestseller. Es de Brasil. Tengo 6. Tiene muchísimos libros, muchísimos. Pero esa parte Así que usted le puede dar continuidad y puede compaginar. Él no es neurocientífico. Estos principios de neurociencia yo no lo encontré. Pero en el asunto de reeditar, él no lo dice a nivel neurofisiológico, pero da a entender muchas... A mí prácticamente lo que hizo fue que me abrió la mente. Me abrió la mente y yo he pasado a construir y a desarrollar. ¿Está bien? Ajá, ¿alguien más? Sin miedo, digan. ¿Alguna aportación? ¿Algún comentario? Ajá, digan. Ya, mencionaste que los genios Los genios. nacen, Ajá. se No hacen, se hace. pero también pueden nacer. Sí, todos nacen. Ese es el postulado, todos nacen. El problema es que no nos hacemos. Entonces, ¿por qué mencioné que una buena estrategia y técnica de aprendizaje es dormir? Que cuando usted duerme se consolida. Consolida lo aprendido. O sea, usted mientras duerme, usted está aprendiendo. Y por eso usted debe también descansar lo suficiente. Lo otro, para interrumpir la intromisión, que el cerebro se esconda, cuando usted vaya a estudiar, no se ponga muy cómodo. No apague las luces y procure no estar cómodo. Se recomienda estar erguido. Y sobre todo, se recomienda utilizar todo su cuerpo, es decir, que estudie moviéndose. ¿Me escuchó? Estudie moviéndose. Agarre el libro y empiece a leer. ¿Ve? Entonces usted no le está permitiendo al cerebro que se esconda. Porque si el cerebro se esconde y usted está caminando, ¿qué va a hacer? Va a tropezar y se va a caer. Entonces usted interrumpe esa intromisión. Ajá, adelante. Es que yo leí hace muchos años que María von Savant, la que era esposa de Carl Sagan, ella dijo: cuando encuentres un tema que no te gusta, es difícil entrarle, léelo rápido, el libro. Léelo por segunda vez, ya la tercera vez hazlo con detenimiento y para la cuarta o quinta vez vas a saber más que el autor. Wow. Es una gran verdad. es una técnica muy buena. Es repetición. Exacto, pero la primera, y ese es el problema que afrontamos cuando vamos a leer Biblia. Primero es que lo queremos entender todo. No lo vas a entender todo. No lo vas a entender. Entonces ese es el problema. Lo quieres entender todo y por eso interrumpe. Usted no interrumpe una película cuando no la entiende. Usted deja que siga que... Eso es una fotolectura y hay también técnicas de aprendizaje acelerado. Otra técnica de aprendizaje que usted tiene que identificar la raíz cuadrada del párrafo. Hay muchos párrafos que usted lee y no dice nada. Usted tiene que ir buscando una perla, digamos, ir buscando, orientándose a buscar una perla. Es decir, que usted encuentre lo vivo de ese párrafo
Usted va a encontrar capítulos que no dicen nada, que estuvieron dando vueltas a un suceso y nunca hubo una experiencia de aprendizaje. Yo personalmente dejé de leer libros devocionales. Los libros de Max Lucado, buenísimos. Una etapa de mi vida me bendijeron tremendo. Pero ya yo no soy de ese tipo de lectura. Mis libros son libros de información. Y yo construyo los conceptos, yo los construyo. Pero esa es mi fuente de información. ¿Se da cuenta? Por eso se dice, lo que sirve de su biblioteca solamente un 10%. Ajá, ¿alguien más? Díganme. Hay libros que, aunque no devocionales, pero hay libros que a veces traen la atención de uno, como yo leí uno que se llama La mente renovada. Ajá. Ese libro, cuando lo presentan en su portada y todo, tiene un carpintero, tiene muchos labores que hacen los hombres. Cuando yo lo empecé a leer, yo pensé que iba a ser, pues a lo mejor me imaginé yo que a lo mejor son ciertas tareas o ciertas profesiones que van a mejorar dependiendo de lo que uno vaya a leer ahí, pero cuando empecé a leer ese es un libro totalmente que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Sí, pasa mucho. ¿Ya? Pasa mucho, a veces libros que pasan por su portada, su cubierta, muchos de ellos parecen ser cristianos, son cristianos, a veces son libros de nueva era. Usted tiene que saber, pero ya cuando usted es un lector habituado, ya usted identifica de uno. ¿Alguien más? Yo y mi esposo tenemos, yo digo, como técnicas entre nosotros. Cuando uno de los dos lee la Biblia, la palabra, pues nosotros nos decimos traducción. Él me explica lo que él leyó en sus propias palabras, no con la Biblia. Eso es muy bueno. Entonces cuando yo leo que digo, leí tal pasaje, él me dice, tradúcemelo. Y yo le explico mis propias palabras. Y a veces pareciera ser que no leyeron un pasaje. Porque los dos son dos filtros distintos. Porque a veces pareciera ser que no leemos la misma Biblia. Pero no, eso es bueno porque Exacto, ayuda retentiva, pero se da cuenta. De una forma simple, conocer neuroeducación es conocer el comportamiento del cerebro y convertirlo en tu aliado. Así que bendiciones a todos, el pastor Daniel con nosotros y va a ser entrega.